Último momento, jubilados y pensionados, urgente noticia. El abogado previsional Cristian D'Alessandro acaba de hacer un anuncio muy importante que impacta directamente en jubilaciones y pensiones de ANSES a partir del lunes 4 de mayo. Se acaban de anunciar cambios que van a afectar tu jubilación, así que es importante que prestes mucha atención a todo lo que se va a explicar ahora mismo con detalles exclusivos. Además, Cristian D'Alessandro va a contar novedades confirmadas en las últimas horas sobre lo que está ocurriendo en el PAMI, y nos cuenta qué va a pasar tras el fuerte golpe en el bolsillo de jubilados y pensionados. También vamos a estar respondiendo muchas de las consultas que enviaron adultos mayores en estos días. Es muy probable que alguna de tus consultas tenga la respuesta hoy, o que encuentres una respuesta que te ayude con tu problema. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video, y deja en los comentarios tus preguntas y opiniones, para que podamos responderte con las últimas noticias de ANSES del día de hoy. Del PAMI, la falta de respuesta que hay para los beneficiarios. Contanos cuál es hoy la situación ahí. Bueno, hoy la situación del PAMI es igual que la de la semana pasada, con mucha incertidumbre por parte de los trabajadores de PAMI y de los médicos prestadores de PAMI o diferentes prestadores, odontólogos, ópticos, pero la situación es que no se visibiliza. O sea, es la misma, pero en los medios eso se ocuparon la semana anterior. Hoy los médicos reclaman, el gobierno les propuso un aumento de 2.100 pesos que a junio puede llegar a 2.700 pesos. La cápita. Podemos decir que una cápita, es decir, una persona, equivale a 2.100 pesos con posibilidad de 2.700. Ahora, esa cápita, esa persona que el PAMI le paga a cada uno de los médicos, implica la totalidad de la consulta. Y eso es lo que los médicos se quejan. ¿Qué es lo que pasó antes? Es que el valor de la cápita, el valor de la persona por ser atendida, era de casi 1.000 pesos. Lo aumentaron a 2.100. Podemos decir, impresionante, sí. El aumento es más del 100%. Ahora, por un lado le dieron ese aumento, pero por el otro lado le quitaron otras prestaciones que antes le pagaba el PAMI por fuera de ese pago principal de 900 pesos. Entonces, lo que te dan por un lado, te quitan por el otro. Es lo que yo siempre digo, son Santa Rita. Te dan por un lado, te quitan. Entonces, el médico de cabecera hoy va a ver restringido su pago en la mitad. Sí. Pero no solo esto, me decían los ópticos el otro día que, ya no están pagando desde septiembre del año pasado. Recién empezaron a hacer un pago ahora de noviembre o hasta noviembre del año pasado. Entonces, imagínate que le pagan, creo que eran 50.000 pesos, si mal no recuerdo, ahora se me puso la laguna en la cabeza, 50.000 pesos por un lente, por un par de anteojos básicos blancos. 50.000 pesos. Con valores de septiembre. O con valores de noviembre, si te pagan lo de noviembre. No cubrís nada. No, porque la inflación fue sumando mes a mes. Los odontólogos, me decía una odontóloga el otro día, mira, yo estoy atiendo las urgencias, pero por ejemplo, lo que son las dentaduras postizas, las prótesis dentales, no las estoy mandando a hacer. O sea, suspendí eso porque lo que me pagan no costeo directamente al mecánico dental, que es el que hace la dentadura. Claro, no hay manera. Entonces, no hay un pago que satisfaga a los prestadores y además de eso es un caos. ¿Por qué? Porque van a cerrar. Dijeron que cierran una de las clínicas que el PAMI recuperó en Hurlingham. Había varias clínicas, pero en Hurlingham había la Matasano, decían, Camino al Cielo. Le habían puesto ese nombre, Camino al Cielo, porque llegabas a eso y no entrabas y no salías más. El PAMI se hizo cargo en pandemia o después de la pandemia, como de varias clínicas privadas que cerraron o que tuvieron que ser asistidas por el PAMI y hospitales públicos también. Y hoy se encuentran los afiliados de Hurlingham que les van a cerrar
esa clínica, que era lo único que había, que el PAMI había recuperado y que dentro de todo funcionaba. A lo mejor con mucha burocracia, pero funcionaba. Sí. Uno siempre encuentra que hay quejas, hay reclamos porque no funciona como debería a partir de la falta también de financiación que hay. Está ocurriendo en todos los sectores. Venimos de hablar en el programa concretamente de la emergencia que hay en discapacidad, otro reclamo es el de las universidades. Digo, todos son frentes abiertos que hablan de cuestiones que funcionan mal a partir de la falta de financiamiento. Ahora, el cierre de hospitales implica, o de centros de atención, centros de salud, implica que no tengan la cercanía, que se tengan que ir uno a mucha más distancia o directamente no ir, que sería el peor escenario. Mira, yo voy a decir una cosa que la dije la otra vuelta en una de las radios, una de las entrevistas que me dijeron. Y me hago cargo porque lo sé de muy buena fuente, me preguntaban en la radio la otra vuelta, ¿y dónde está la plata del PAMI? Porque el PAMI tiene un presupuesto equivalente a una provincia. Es un presupuesto equivalente a una provincia. Llegó a ser el 4º presupuesto nacional, con recursos genuinos. El gobierno anterior dejó superávit en el PAMI. O sea, el gobierno de Alberto Fernández dejó superávit. No lo dice un militante, lo dicen los números. Y pagándole a los prestadores en tiempo y forma, con los tiempos, por supuesto, debido de la burocracia, pero en tiempo y forma. Por lo general son a 30 días, 60 días. 60. Hoy estamos hablando de septiembre en los ópticos. Y me acuerdo que algunos periodistas de medios hoy oficiales, en ese momento se quejaban a viva voz, sorprendidos y con queja, porque el gobierno pagaba en tiempo y forma a los prestadores. Están viralizados en las redes. Y me preguntaba este periodista, ¿en qué se llevaron la plata? Y yo, ahora ustedes estaban mostrando esta conferencia o sea, la exposición de motivos que va a hacer Adorni el miércoles. Yo a los diputados le preguntaría, o le diría que le pregunten, la plata. Y esto lo sé porque a mí me lo dijeron antes que asuma Milei a la presidencia, y cuando todavía no se hablaba de escándalos de corrupción, estaba el apogeo Milei, no se hablaba, como Alconada Mon escribió en una nota hace bastante, de las primeras investigaciones que hizo sobre el patrimonio que los Milei o Karina Milei tenía en Miami. A mí me habían dicho, cuando era el apogeo de Milei, que un funcionario que quería, vamos a ponerlo en potencial, quería o pretendía participar en el PAMI, le habría pagado a Karina Milei $3 millones. Y otro, para estar en la Superintendencia de Salud, le habría pagado a Karina Milei, y lo digo porque lo sé de muy buena fuente, un departamento en Miami, ¿tá? Para estar en la Superintendencia de Salud. O sea, pagaban por tener un cargo. Claro, y en ese momento yo se lo dije a una periodista en off, ¿no? De lo que me había llegado esa información. Y la periodista, bueno, esto era al comienzo, ya ahí en el gobierno de Milei, era el apogeo, ¿no? Todavía no había explotado el tema del Andís, nada. Entonces nos preguntábamos, porque pagar $3 millones o un departamento para entrar al PAMI o entrar a la Intendencia de Salud, ¿con qué? ¿Con qué finalidad? Y bueno, después explotó la perdiz. La perdiz está en que si vos pagás $3 millones para retener un negocio en Andís o en el PAMI, de alguna manera del retorno, y bueno, si te deja $10 millones, ahí están las consecuencias. Entonces yo le preguntaría o le pediría a los diputados que investiguen ahí. Porque, ya te digo, Alconada Mon en su momento dio alguna versión, informe, que está en Twitter y que yo le puse hace bastante, creo que en mayo del año pasado. Bueno, está en Twitter mío, que yo le contesto al Alconada Mon, le digo, investiga por este lado. Pero esto no puede actuar un fiscal, un juez de oficio teniendo información que no es más allá de yo, por supuesto, la fuente no la voy a develar como periodista, pero información en off, pero yo lo dije. Hay investigaciones que no solo te atañen a vos, sino has mencionado a otro, porque de PAMI no se investiga nada, que no, yo sepa. Bueno,
Viviana Aguirre, una funcionaria de PAMI de este gobierno que fue funcionaria de La Plata de PAMI. Fue convocada, claro, durante el primer mes. Claro, y ella me lo mostró a mí, el mensaje, y se lo pueden preguntar a ella, yo no me voy a hacer eco pero sí yo vi el mensaje y me lo mandó, de WhatsApp, en donde ella le dice a Javier Milei que se estaba robando la plata del PAMI. Sí. Se lo dice, o sea que Javier Milei estaba informado por esta funcionaria que después... Que algo ocurría. Se quedó sin trabajo, ¿no? Porque fue desplazada, que se estaban robando la plata. Entonces ella denunció. Después se denuncia el tema del Andís, después se denuncia un montón de otras cosas. Pero si la justicia le cerró la causa de Adorni en el tema de los viajes de Estados Unidos, entonces, ¿a dónde está la justicia? Sí. El tema es no lo que uno no dice, sino lo que otros no investigan. Yo, como periodista y como abogado, esto me llegó y yo confío en la persona que me llegó. Y de hecho lo dije a esa periodista al tiempito, justo ahí que asumió, yo lo sabía desde de asumir, me habían hecho una nota, y se lo dije, investiguen por ese lado. Y todavía no había saltado el tema de la corrupción del Andís, no había saltado nada. Entonces, la realidad, Guadalupe, es que la realidad supera la ficción. Sí. ¿Y para qué quieren hacer el negocio? Y para esto, dejar un PAMI chiquito, cerrado, porque, vuelvo a decirte, el gobierno anterior, con sus pros y sus contras, con sus críticas que podamos tener, había dejado un PAMI ordenado. Claro. Hoy tenemos un PAMI totalmente desfinanciado, adrede. Sí, esto está ocurriendo de manera intencional bajo el manto de un discurso de achique que tiene que ver con una cuestión ideológica, pero en definitiva uno tiene que abastecer a quienes hoy son beneficiarios del PAMI. O sea, uno no puede cortar directamente la prestación o dar de baja centro de salud porque sí. Lo que pasa es que si no hay plata, lo que pasa es que lo que vos decís es que sí está ese dinero. Se la robaron. La pregunta es dónde, exactamente. Se la robaron y yo me hago cargo con lo digo. Se lo están robando. Porque cuando me siento acá, hablamos y hablo en otros medios, uno dice, bueno, sabemos que no pueden tomar los remedios, que saltean comida. Ya esto es una verdad de perogrullo que duele. Sí. Pero hay que decir la verdad. Sí, a mí me dijeron que le habrían pagado a Karina Milei $3 millones, uno para estar en el PAMI, para continuar, para estar ocupando un cargo, y el otro un departamento en Miami. A los Milei, a Karina Milei. Me lo dijeron con nombre y apellido. Antes de que asuma. Cuando asume, yo se lo digo a esta periodista. Y bueno, yo no tengo la capacidad para investigar, pero sí confío en mi fuente, que me lo dijo, y de muy buena fuente. Cristian, muchísimas gracias por venir. Nos quedan muchas cosas por charlar. Sí sabemos que esta lucha va a continuar, seguramente el tema va a continuar en agenda, y fundamentalmente la crisis que atraviesan los adultos mayores, teniendo en cuenta que el bono sigue congelado en 70.000 pesos, que siguen por debajo de la canasta básica. 380.000 pesos sin el bono, 380.000 pesos y chirola. Los remedios, cuando eran al 100% de cobertura, insumían con un impacto directo, pero salario indirecto al fin, el 30% del salario. Entonces una persona cobraba poco, porque no podemos decir que los jubilados cobraron toda la vida bien. No, pero le garantizaban la medicación. Claro, hoy no. 30% de ese salario iba la medicación incluida.